Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, agradecerles el favor de su atención por compartir y regalarnos un me gusta, un comentario en cada uno de nuestros episodios, que pues vamos creciendo bastante bien y yo, como siempre, me encuentro muy contento por eso. Estamos en el 14º episodio, ya muy cerca de concluir la primera temporada de Semillero. Se nos hacía lejos, Irán, pero ya estamos cerca de terminar esta primera temporada. Hoy tengo el gusto y el honor de recibir a Sergio Álvarez Torres. Él es socio y director de FIASA, una compañía enfocada en biofungicidas, plaguicidas y biofertilizantes. Aquí están en Culiacán y tienen una presencia bastante interesante también ya internacional. Bienvenido. Qué gusto saludarte, Marco, a ti, Irán. Pues contentos de estar en este programa de podcast y un poquito compartirte pues sobre la empresa, sobre lo que pasa en el entorno. Y sí, somos una empresa que va a cumplir 33 años en este mes. Tenemos presencia en 19 estados. Ya tenemos participación en 10 países. Afortunadamente, este ejercicio de los países requiere de inversiones y de plazos de tiempo que suponen unas barreras de entrada que no son sencillas para una empresa pequeña lograr, porque hay que ir invirtiendo antes de participar de estos países. Pero bueno, ya empezamos, ahí vamos y es el tiempo el que van madurando estos proyectos. Me parece muy interesante y como acotación, quiero que sepan que a don Sergio yo no lo conocía en persona. Nos teníamos en redes sociales, me ha tocado ver sus participaciones en la prensa. Obviamente sigo a FIASA en las redes sociales, pero no habíamos tenido el gusto y yo creo que eso va a ser más interesante todavía este episodio. Fíjate lo interesante de las redes, cuando nosotros entramos a las redes, que tenemos la plataforma con mayor interactividad a nivel mundial en nuestro giro, a través de la plataforma de Facebook. Hemos formado una comunidad muy, muy importante y la aspiración cuando entramos a redes, cuando empezamos a trabajar pues con el canal de YouTube, con Instagram, con Twitter, que hoy se llama de otro modo, sí, con Facebook, era alcanzar una comunidad donde personas que no nos conocieran confiaran en nosotros, y lo logramos cuando Malasia, por ejemplo, sin conocernos, nos hizo pedido de producto. Otros países también nos han pedido y no nos conocen, pero exclusivamente Malasia, que somos la primera empresa del país que le vendemos fertilizantes a Malasia. El otro día en uno de los episodios estábamos platicando el ingeniero Leonardo y yo que en el agro la tierra nos conecta. A mucha gente nos conectan los gustos, la comida, y nos conecta la tierra, y la tierra también nos conecta junto ahora el internet, pues porque estamos llegando gracias al internet a otros mercados o a otras audiencias, en mi caso particular, que no tenía yo idea, y los números ahí están, pues. Sí, la masificación del mensaje es posible gracias a las redes, y es posible a que el mensaje sea consistente y que además dentro del mensaje haya un propósito. El propósito transformacional de cualquier organización o empresa tiene que tener un propósito noble, tiene que tener un propósito que alcance a cautivar, a fidelizar, a hacer que las personas nos sigan porque lo que estamos haciendo les agrada. Que lleva algo de valor. O les agrada, como usted lo dice. Yo me aventé, le comentaba antes de iniciar el podcast con Ildefonso, que se llama Ganar, que se lo recomiendo. A mí me gustó, me ha gustado la calidad de invitados que tiene, la calidad de comentarios. Es un buen podcast. Incluso le mandé mensaje hace ratito y le puse, oye, felicidades por este esfuerzo que estás haciendo. No todos los podcasts tienen que hacer morbo, pues. Ahí debe haber podcasts, y Semillero es uno de ellos, que asumen que den algo bueno, y el giro bueno también del agro en Sinaloa, o del empresariado de Sinaloa, ¿no? Sí, fue un podcast muy interesante, y Ildefonso Avilés es un joven talentoso. Me ha tocado ver podcasts con Lauro Melendres, con Poncho Mendoza, con Manuel Cloutier. He visto varios que ha hecho y todos tienen un sello distintivo, te aportan algo. Definitivamente es un buen podcast, se lo recomiendo, muy enfocado al tema empresarial, a la cultura empresarial. Y le entramos, don Sergio, pues para platicar cómo ha sido el reto
de repente vemos esta compañía FIASA, que obviamente tiene muchos años en el mercado en Sinaloa, pero la vemos como una ave fénix surgir bien fuerte y ahora está en todos lados, ¿no? Es una empresa que ha surgido del esfuerzo. Yo llego a FIASA en el 2001, no soy fundador original. Esta empresa pasaba por una crisis, como muchas empresas le dieron crédito al productor y el productor tuvo una crisis. Exactamente lo que está pasando ahorita. En ese entonces pasó en la hortaliza. En esa época no se vendía casi nada a granos. Los fundadores se dedicaron a la hortaliza y en esa crisis no les pudieron pagar. La empresa sobrevivió vendiendo cosas alternativas. Yo llego a ella, vendía agua para en garrafones, para uso humano. Vendía aceite para coches y vendía parches para bicicleta. En algunos otros casos, una caja de un producto, una caja de otro producto. Había una sucursal en Costa Rica y había la matriz en Culiacán. O sea, llegó como comercial, como ventas, pues. Llegué invitado como asesor a esta empresa. Llego por medio del socio fundador y un socio más que era el experto en ventas. Yo tenía cierta experiencia en tema de administración y tenía una visión de negocios pues un poco diferente. Me atreví a equivocarme, me había pegado varias caídas, claro, y no le había agarrado miedo al error. Y entonces eso de algún modo pues hace que el individuo vaya tomando experiencia por equivocaciones. Ser un emprendedor, el emprendedor por consecuencia es un individuo que arriesga. A veces lo ajeno y a veces lo propio, pero arriesga. Y yo le entré a arriesgar. Y entonces cuando soy invitado con ellos, los escucho. Sí. Tenían un proyecto que me pareció interesante. Le agregué algunos elementos al proyecto. Empezamos con 7 productos. De estos 7 sobreviven 6. Uno de ellos no se quedó. Y entonces, pero luego empieza la empresa a crecer y el crecimiento era mayor que las utilidades. Incluso los riesgos del crecimiento eran muy altos porque seguíamos utilizando el modelo original de negocio de venderle al cliente final. Yo tomo decisiones importantes desde la administración, atraemos algunos proveedores que nos dan crédito. Afortunadamente les pagamos a todos, lo cual generó una reputación positiva de la empresa. Okay. Y fue generando una marca en la empresa, una marca que a la fecha le ha generado un valor en el campo. Empezamos a apoderarnos, por decirlo de algún modo, de una marca propia, a desarrollar productos con fórmulas propias, incluso hacer investigación propia para desarrollar productos. Luego tomamos la decisión de dejar de vender directos y convertirnos en proveedores y empezar a expandir a nivel república, porque cuando empezamos vendíamos únicamente en Culiacán y había que esperar casi 7 meses a que entre temporada y temporada estos 7 productos se fueron convirtiendo en 12, en 15, en un año de una crisis muy importante que tuvimos con un tema con Hacienda en las importaciones. Crecimos en 15 productos ese año. Fue un año buenísimo, fue un año que nos enseñó que las adversidades como los ciclones dejan mucha abundancia. En lo complicado de la agricultura en Sinaloa, desde mi punto de vista, de vivir de este mercado, es justamente eso. Son 7 meses de trabajo y luego tienes esta pausa que estamos ahorita, estamos al 21 de agosto y es esta pausa, julio, agosto, septiembre se empieza a mover y octubre empiezas a respirar otra vez. Qué complicado para una empresa, por eso hay que abrir otras zonas, ¿no? Sí, hay que pensar en la diversificación. Sí. La diversificación es la capacidad que tenemos para decir cuáles son las oportunidades que tengo yo para diversificarme. Por ejemplo, en el caso de los que producimos productos agrícolas, la diversificación está entre hortaliza, grano, sí, frutales, y luego podría haber otros nichos, campos de golf, podrían haber otros nichos, ornato.
pero también hay diversificación en el ciclo del cultivo, desde el enraizador, el mejorador del suelo, los crecimientos, los estimulantes, los amarres de floración, los engordadores, los que dan más calibre, los que dan vida de anaquel, los que dan mayor protección a la planta contra las plagas, los coadyuvantes, una gama de productos en los que se diversifican y se aumenta el ticket con el cliente. Claro. Pero luego también hay diversificaciones que tienen que ver con más líneas de productos, con más zonas de producción, con más épocas del año de trabajo, con diversificación a otros países, incluso con diversificación dentro de lo que ya está diversificándose, como por ejemplo producir los productos, producir algún insumo que actualmente se compra. Esa diversificación es una constante dentro de la organización. Hoy la empresa, por ejemplo, tiene una financiera dentro de ella que le permite arrendar algunas unidades de trabajo a la empresa y a terceros. Claro. También tiene una empresa que hace investigación, eso es diversificación también. Y luego desarrollar sus propias propiedades para dejar de arrendar, una diversificación más. Todas estas diversificaciones siempre tienen que estar en la mesa, porque a medida que seamos capaces de diversificar, tenemos ingresos por lo mismo que hacemos. ¿Cómo fueron abriendo otros mercados en el país, en el tema agrícola? Fue una época muy bonita porque tuvo muchos propósitos sin haberlos buscado. Por ejemplo, salíamos a hacer recorridos a Chihuahua y yo tomaba al director comercial de esa época y en la noche viajábamos y platicábamos. Yo escuchaba de ese director, un hombre en ese entonces de mucha experiencia. Hoy es un hombre que está en la compañía todavía. Yo creo que debe andar en unos 64 años, Manuel. Pero en ese entonces era muy joven, yo también era muy joven. Sí, iban emocionados. Y en ese viajar platicábamos de productos que habían estado en Sinaloa o que estaban en Sinaloa y que habían desaparecido o habían perdido la velocidad, pero a su juicio y experiencia eran buenos. Y entonces yo soñaba con tener esos productos dentro de la paleta de la empresa. Y eso me hizo empezar a investigar, a aprender y a desarrollar productos yo. Aprendí a hacer productos gracias a esas inspiraciones que me daban esas noches de viajar entre Caborca y Sonoita o entre Santana y Cananea para llegar a dormir a otra zona, y esas 3, 4, 10 horas de manejo eran para platicar y visitar a los productores. Iban correteando las temporadas, pues. Íbamos correteando el país, buscando distribuidores, haciendo charlas técnicas, platicando con ellos, hablando de nuestras experiencias y recabándolas de ellos, porque era un acervo que se iba integrando con nosotros. Y viajábamos y reíamos y platicábamos, pero en esto se fue integrando. El primer producto que yo me tocó diseñar era un producto que Manuel hablaba mucho de él, de una empresa americana, Helena Chemicals, que lo había hecho y se había ido del país. Un producto que hoy existe en el país, pero que se dedica a un uso de una empresa. Bayer lo usa para su propio consumo. Dynamic se llamaba el producto. Ajá. Le dije, yo lo voy a hacer. Y me presentó una persona que tenía expertise en el tema, pero me desanimó según él. Me dijo, tocayo, de veras te felicito, porque es muy buena idea, pero muchas empresas han intentado y no lo han logrado. No sabes lo que es eso para un individuo que es necio. O sea, a un terco decirle que no puede, de veras es retarlo. Y para mí fue un reto. Le quemé el jardín a mi esposa como 3 veces hasta que logré hacer un producto que hoy por hoy tiene, no sé si es el 3er lugar en ventas todavía de la empresa, pero fue por 15 años o por 16 años el número 1 de ventas de la empresa. Existe. Justo a esa experiencia de usted me refería cuando le comentaba que sin querer cayó y se enfocara en el tema del agro. Me llamó mucho la atención cómo usted tomó esta decisión y dijo, ¿a dónde me debería enfocar al interior de la empresa la formulación de productos? Ahí es donde estamos dando el resultado y de ahí me imagino también nace este eslogan que utilizan de regresar de la vida a la tierra. Sí, el propósito es
que la empresa tenga un sentido que inspire a los colaboradores. El regresarle vida a la tierra es un compromiso con nuestra línea de productos. Cada litro de nuestra empresa es un litro menos de agroquímicos que se utiliza en el campo. Y esta inspiración tiene que ver con la salud, con el medio ambiente, con la economía energética, porque nuestros productos son artesanales pero producidos de manera industrial. Este tema de la agricultura regenerativa, orgánica, de ser sustentables y de cambiar en cierta forma la forma la forma tradicional de producir alimentos. Acabamos de ver un choque muy fuerte, por decir cultural, en las redes sociales de comentarios, con estos comentarios del ingeniero Enrique Riveros, donde dice: quítale el diésel a tu operación. Tal vez la gente lo malinterpretó en decir: no, es que quites el diésel y dejes de utilizar maquinaria. En una agricultura extensiva no puedes trabajar así. Réstale, disminuye los pasos, disminuye el uso de maquinaria, para ser más sustentables y sostenibles. Claro. Pues, ¿cómo ha sido para FIASA enfrentar este reto? Porque la mentalidad, al final de cuentas, no generalizo, en cierta forma es cuadrada, pues, en el agro. Sí, aunque es una tendencia, ¿no? La mínima labranza o la cero labranza. Exacto. Es una agricultura de conservación que está moviendo al mundo. Sí. Esto está ocurriendo. México ya tuvo esta experiencia. No se arraigó. La tuvimos en Sinaloa. Hablamos de ella. Hay algunos que son impulsores de esta, Bernardo Castro de Guamúchil. Él estaba impulsándola fuertemente, y muchos otros. Sí. En este ejercicio lo que se plantea es que una vez que dejamos de mover el suelo, lo primero que obtenemos, por ejemplo, al dejar el suelo descubierto, liberamos todo el carbono que está secuestrado en el suelo y que sirve como alimento de las plantas. Al dejarlo se provoca el efecto invernadero. Esto es a nivel mundial, no es en Sinaloa. Si nosotros incorporamos la materia orgánica al suelo y ponemos algún acelerador, base glucosas, base alcoholes o base fermentación, como el Saccharomyces cerevisiae, que ustedes lo conocen como Rexal, si agregamos esto al suelo, aceleramos la descomposición de la materia orgánica, la cual supone aportarle al suelo nutrientes que la planta va a volver a recoger. Si dejamos los suelos cubiertos y dejamos de cortarlos o de quemarlos con herbicidas, el suelo va a empezar a mantener retenida el agua en el suelo, en un ecosistema circular que requiera de menos condición de agua para su aplicación, porque el agua le va a durar más tiempo. Pero si nos sumamos a estas tendencias, en el mundo hoy está la agricultura de doble cultivo. Esta agricultura está ocurriendo en Italia, en Francia, en China, en Chile, está ocurriendo en el mundo, y que significa poner paneles solares semitransparentes en el cultivo principal, que es un techo, y abajo poner agricultura. ¿Para qué sirve esto? Los paneles son más productivos en el reflejo de lo frío con lo caliente del sol. En ese encuentro aumenta la productividad, pero el agua se conserva por más tiempo. Los productos, las plantas pueden tener una temperatura más baja y pueden durar un ciclo productivo más largo. La condición del suelo empieza a mantenerse protegida. Con tal motivo, los organismos del suelo se desarrollan, y estos organismos, que en ocasiones, hoy en la mañana escuchaba un concepto que me hizo clic cuando me lo dijo un doctor en biotecnología. Oye, yo nunca lo había escuchado, pero te explico. Los organismos patógenos se convierten en patógenos cuando ocurre un desequilibrio del suelo, pero están presentes y estuvieron presentes antes de que llegáramos nosotros, y después de que nos vayamos van a continuar. Estos patógenos, cuando venga el equilibrio del suelo, van a dejar de ser plagas de importancia, se van a modificar los ecosistemas. Y entonces decía él de convertir en un patógeno en un benéfico.
Esto es cierto porque tenemos muchas especies de nemátodos. Por ejemplo, Meloidogine incógnita, que es el nemátodo de principal importancia en el campo porque es el que se mete a la planta y ocasiona nodulación y por tal motivo la mata y genera la baja productividad. Esto ocurre porque Meloidogine incógnita ya lo tenemos identificado, pero como él hay miles de organismos, lenchos, platulenchos, una serie de organismos que son benéficos. Bueno, este Meloidogine seguramente tenía un propósito. En un desequilibrio se convirtió en un patógeno. Además de eso está el Nacobus aberrans, que a diferencia del Meloidogine es un nemátodo que tiene 46 días de vida en comparación del Meloidogine que tiene 27. Es un patógeno que entra y sale a voluntad de la planta y pare más veces que lo que pare el Meloidogine. La única diferencia entre uno y otro es que Nacobus es resistente a todos los agroquímicos y que sobrevive en condiciones de 25 grados o menos. En cuanto se adapte, que se adaptará, este llegará a participar de un ciclo donde los insecticidas tendrán que ser más agresivos para atacarlo, o el control del suelo, el control biológico del suelo se vuelva una capacidad nuestra. En ese desarrollo para nosotros se vuelve muy importante en voltear a ver la agricultura de mínima labranza, volver a recuperar esos hábitos, porque al principio se compacta el suelo, pero luego los organismos lo liberan. Sí. Eso es lo que buscamos. Seguramente pronto tendremos que hacerlo porque los hábitos de consumo y gasto de agua que hay son muchos, y la demanda y la exigencia del Plan 2030, que tiene que ver con medidas medioambientales, entre otras, algunas medidas políticas, algunas medidas de igualdad, algunas medidas de reducir la pobreza, de reducir el hambre. Todas estas medidas nos van a obligar en una agenda mundial a ahorrar agua, a aprovechar el agua, a transformarla, a utilizar menos unidades energéticas para producir energías de alimento. Este ejercicio es un ejercicio que ya está en la agenda y que formamos parte de él. Por tal motivo tenemos que experimentar sí o sí algunas acciones que nos lleven a ser más eficientes. Don Sergio, ¿cómo ha sido para FIASA esta misma tendencia de la que estamos hablando, de la agricultura sustentable? Y vuelvo al tema, ¿no? De que para ustedes es regresarle a la tierra. Cuando llegamos a Perú, en Perú nos encontramos con que Perú es el primer productor de berries a nivel mundial. El 35 o 40% de su producción se lo vende a Europa. Un 35% se lo vende a Asia. Y un 25%, quizás un 20%, se lo vende a Estados Unidos. Pero esto le supone a Perú producir para 3 destinos. Sí. México, el 90% de su producción es para Estados Unidos y el resto es consumo interno. El mundo pierde el 15% de los alimentos que produce por una mala logística de distribución, lo cual supone una pérdida en gasto energético enorme para la humanidad. Entonces llegamos a Perú y vemos que ellos tienen bien distribuido este mercado, pero tienen que producir con 3 tipos de residuos, con 3 tipos de exigencias productivas con límites de residuos, donde Europa tiene unas exigencias muy altas, Japón tiene unas exigencias muy altas y Estados Unidos tiene unas exigencias un poquito menos restrictivas que ellos. Sí. Hoy, por ejemplo, la Unión Europea acaba de decidir reducir más el uso de cobre. En Estados Unidos el uso de cobre está considerado de uso orgánico. O sea, estas reducciones, hace unos días en Parlamento Abierto, el Senado de la República se reúne para revisar, eliminar 143 de 183 agroquímicos en el país. ¿Ya retomaron el tema entonces? No, se reunieron en ese entonces y luego lo suspendieron porque no estamos preparados para esa discusión. Exacto. Afortunadamente pudimos platicar y pudimos extender las ideas de la importancia que tiene el empezar a reunir a los investigadores, a tomarlos en cuenta, a los productores, a los mercados, porque resulta que en los tratados internacionales
con la Comunidad Europea están estos productos ya restringidos, pero nuestro mercado no es la Comunidad Europea, es la Comunidad Americana, es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya no regula. Los productores de hortalizas que le exportan a Estados Unidos tienen que cumplir con una normativa de la cual no pueden salirse. Esta regulación ya está ocurriendo. Donde no ocurre es en el mercado interno del país. ¿Sí? Y no ocurre porque los sistemas productos todavía están madurando, evolucionando, porque no hay un control, con excepción del que tiene la ANTAD, la cual ha registrado cerca de 50 productos que están cumpliendo con normativa de residual, igual que lo hace Walmart, ya lo hacen todas las tiendas de ANTAD. Lo que quiere decir es que si uno va y compra una tienda registrada en la ANTAD, está comprando productos que tienen una certificación medioambiental que cumple con normativa de Estados Unidos. Es un buen dato. Entonces, queríamos nosotros, o quería el país, hacer cambios en temas ideológicos que tuvieran que ver con una normativa que no nos atiende, porque es la europea y nosotros no le vendemos a Europa. Sí. Y si le vendiéramos a Europa, las exigencias son autorregulables, porque no nos comprarían nada que no cumpliera con eso. De nada sirve la ley si de todos modos para pasarlo, para ser aceptado, tendrían que pasar por esta regulación automatizada que ya existe en estos países. Bueno, pues vamos ahí y nos dimos cuenta que teníamos que cumplir con certificaciones europeas, con certificaciones asiáticas, con certificaciones americanas, con la producción de nuestros productos. O sea, ese era un reto grande, pues. Importante. Luego nos dimos cuenta que no solamente lo hace Perú, también Chile hace esto. Tienen un avance en estos temas. Y entonces empezamos a prepararnos para llegar a esos mercados. Y empezamos a preparar, a vocacionar a la empresa para cumplir con estas reglamentaciones que nos permitieran llegar a los mercados del mundo. Nos falta llegar, por ejemplo, a mercados árabes, que hay una certificación halal, mercados... Son mucho más exigentes todavía. Son diferentes, okay. pero cuando una empresa produce productos libres de pesticidas y respeta las certificaciones orgánicas, normalmente varía ciertos procesos, pero en general cumple. Entonces, pero nos gustó mucho ver a un país que competitivamente su cosecha, y es la más grande del mundo, es el productor más grande, esta producción que ellos tienen la pueden acomodar en cualquier lugar, lo cual le asegura que no va a tener un año de crisis, claro, porque no está obligado a venderle al que no le quiere comprar. Entonces, en estas condiciones, a mí me daba la impresión de que nos están dando un avance enorme en temas de conexión con el mundo. ¿Qué nos falta para estar ahí? Un parque aéreo de carga. Ajá. Mazatlán es una opción. Está ahorita el aeroparque en Mazatlán como un proyecto, pero necesitamos desarrollar un parque aéreo. ¿Qué necesita un parque aéreo para ser como tal? Pistas más robustas y más largas. Es necesario que se hagan negociaciones para que un avión se pueda ir cargado con mercancías varias. Por ejemplo, de aquí de Culiacán, Agrícola Beltrán en Tolín ha mandado algunos par de pallets a Japón. Sí, ya los está mandando, y eso es una buena noticia. Sí. Pero necesitamos historias como el Tolín, muchas más historias, y necesitamos productos certificados que cumplan con estas certificaciones. Pues FIASA empieza con esa visión. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que nos faltaba mucho en temas de certificación, de organización, de producción, de diversificación, pues fue una tarea enorme porque el dinero no alcanzaba. Pero queríamos hacerlo y había que empeñarse. Reinvertir es una responsabilidad enorme. El diversificar es una responsabilidad enorme. Diversificar en todas las áreas que sea posible diversificar y enfocarte. Enfocarte es en qué es lo que eres bueno. Sí, es la parte de donde me llamó la atención de su historia, en qué es donde soy bueno, en el tema, ok, estoy formulando y estoy viendo oportunidades de fórmulas para aperturar mercados y pues ahí le vamos a dar.
Eso es, o sea, llama mucha atención, pues. De hecho, yo me doy cuenta porque de repente cuando trae el hacha en la mano uno, se dedica a hachar el árbol, pero no se preocupa si lo está haciendo bien o si el hacha tiene filo. Uh-huh. Y entonces de repente resulta que solamente estamos gastando energía y no estamos avanzando. Hice una metodología con un asesor que es mi amigo, con el que comí hoy, por cierto, comimos hoy a mediodía, Nosin Navarro, un doctor, me ha tocado leerlo. Un doctor asesor en psicología, pero que está enfocada mucho en el tema del director de la empresa. Él ha afinado su pulso para asesorar al director de la empresa. En ese entonces, yo lo conocía de otros andares y había conocido a su papá y a él lo conocía por las historias, pero luego nos acercamos y tomamos una metodología que en ese entonces se llamó Ejecutivos de Alto Rendimiento. Okay. Yo acababa de tomar una asesoría de desarrollo organizacional con una empresa que se llamaba Desarrollo de Organizaciones, del doctor Pardini. Entonces, y resulta que le digo a Nosin, me gustaría tomar una metodología con el equipo para unirlo. Quiero trabajar con el enfoque y con la unión. Y nos hizo unas listas repetidas que significaban poner por bloques de media hora las actividades durante el día, durante una semana. Cada media hora había que poner las partes más importantes de las actividades que estaba haciendo uno. El objetivo era localizar en estas partes, todas estas anotaciones del día, revisar qué era lo que más hacía y luego tratar de descubrir qué era de dónde llegaba el dinero que la empresa sacaba para mantenerme a mí. Sí. Cada uno de los colaboradores, en ese entonces debíamos haber sido unos 22 o 23 colaboradores. Y entonces empezamos a sacarlo y me di cuenta que yo le dedicaba 4 horas a la semana al tema de la investigación. Y los productos que habían salido de la investigación rudimentaria en ese entonces, intuitiva en ese entonces, estaban haciendo un porcentaje muy alto de la organización. Y me di cuenta que muchas cosas por las que la empresa me pagaba le salían muy caras a la empresa para que yo las hiciera. Okay. Como por ejemplo ir al banco a depositar un cheque. Sí, el tiempo que le está dedicando. Sí, oye, espérame. Oye, voy a lavar la camioneta porque tengo la necesidad de sentirme que estoy ocupado. Sale carísimo que porque el gerente se ponga a lavar la camioneta. O sea, sí. Asuntos como esos. Porque no era que no estuviera ocupado, pero estar haciendo algo no es lo mismo que ser productivo. Ser productivo es estar siendo productivo en el área para el que fuiste contratado. Y yo, por lo que estaba descubriendo, la empresa me pagaba por los productos que hacía. Porque los productos empecé a producirlos yo en ese entonces. Después empezaron a aparecer individuos mucho más capaces que yo para producir productos y empezaron a producirlos hasta convertirse en un laboratorio de investigación y después en un laboratorio de innovación disruptiva. Esto generó un valor para la empresa. Pero en ese entonces dediqué 4 horas al día para que la empresa tuviera 4 horas de mi tiempo haciendo investigación. Salieron 14 productos ese año. Duplicamos la capacidad de productos disponibles ese año. Es muy interesante el cómo encontraron esta separación de enfoques de cada área, ¿no?, al interior de la empresa. Y volviendo a temas de experiencias. Una de ellas muy interesante, la de las heladas del 2011. Para ustedes un reinicio, pero también una nueva oportunidad, ¿no? Sí, la pérdida del último socio fue curiosamente en la helada. El 30% de los ingresos de la empresa volaron y había que tomar decisiones, y las decisiones no se toman con el corazón,
Qué difícil, ¿va? Sí, hay que tomarlas con la cabeza fría y asumir la pérdida y voltear hacia adelante, porque si no tengo la capacidad de tomar una decisión en el momento que hay que tomarla, seguramente la pérdida sea mayor. Si no somos capaces de hablar de los asuntos que duelen en la empresa porque preferimos voltearnos para otro lado, vamos a entrar en una crisis que no nos va a sacar nada. En ese entonces el tema era muy sencillo. Había que asumir la pérdida y enfrentarla. Fuimos a ver a los distribuidores y les dijimos, tengo 2 opciones para ti. Si me pagas ahorita te doy un 10% de descuento. Si no tienes dinero para pagarme, te doy 90 días adicionales de esta cuenta sin que me pagues un centavo de intereses. Yo platicaré con los proveedores, yo veré cómo le voy a hacer con los proveedores, a ver qué entrego o a ver qué hago para asumir la pérdida. Pero te vengo a proponer esto porque quiero que sigas trabajando otra vez. Y te abro un crédito de 90 días nuevo. La mayoría tomó el 10% pidiendo dinero al banco y me pagó. En 6 meses yo había resuelto el tema de la crisis. Había habido una pérdida porque había tenido que despedir una gran parte del personal. Había habido una pérdida porque estaba perdiendo una parte de mi utilidad. Y había habido una pérdida porque estaba dejando de facturar, porque no había nada que facturar, porque Sonora, Sinaloa, Baja California quedaron limpios de producción. Y luego vino una producción más de primavera-verano, pero no hubo agua. Y entonces las producciones fueron pésimas. Un segundo error sobre el primer error. Qué curioso, y no lo digo desde un punto de vista que me gustó, ¿eh? Qué curioso es que el año que los productores recuerdan como de maíz o de granos como un gran año fue el de las heladas. Porque para ellos se apreció, los granos se apreciaron, las cosechas se apreciaron, la poca cosecha, mucha que haya habido, se apreció en precios. Sí. Pero muchas empresas tuvieron estos problemas. ¿Por qué? Porque muchos productores, no te puedo pagar ahorita, espérame, esto y lo otro. Algunos productores tuvieron una buena época de cosecha porque en la temporada primavera-verano, en las zonas donde estuvieron hubo agua y sacaron su cosecha completa. Tuvieron muy buen precio. Sin embargo, las pérdidas para muchas, para financieras, algunas empresas que perdieron no estaban aseguradas, no teníamos cultura de seguros. Entonces, pero si hoy comparamos aquella crisis con la de hoy, estamos viviendo una crisis muy parecida. Sin embargo, creo que no van a dejar de haber crisis. Por tal motivo, tengo un amigo que yo a veces le digo, oye, fíjate que me siento tan bien, Juan. Dice, ahorra, porque cuando te sientas mal, sacas del ahorro. Pues yo les digo también a los productores, es necesario fomentar el ahorro. Una reserva prudencial puede ser un camino de ruta. Y esto creo que no se lo puedo decir a los productores que tienen años con pérdidas, porque el campo sinaloense tiene años batallando. Han tenido un par de temporadas donde la suerte, las condiciones contingentes externas les han ayudado, pero no ha habido una condición permanente porque el maíz ha pasado por diferentes momentos de crisis donde a veces sacan los gastos. Los que producen frijol han tenido crisis enormes, los que produjeron garbanzos han tenido crisis enormes. Al final el campo en general ha tenido momentos complicados. Sí. La agricultura y la comercialización agrícola es un tema que tiene muchos altibajos y 2 años buenos de pandemia, no lo digo porque la pandemia ha sido buena, 2 años buenos de precios en pandemia hicieron que a la gente se le olvidara esa parte, pues al productor se le olvidó, incluso hubo gente que no sembraba maíz y se metió a maíz porque vieron una oportunidad de negocio. Sí, es una tendencia negativa. Por ejemplo, cuando el cebollín vale, todo el mundo siembra cebolla. Cuando el garbanzo vale o el frijol vale, todo el mundo siembra frijol, pero resulta que un año bueno equivale a 2 que vienen malos, pues porque las cosechas, hay una cantidad de consumo. Lo mismo pasa con el tomate. O sea, hay una cantidad de consumo que el mercado tiene y entonces cuando superamos ese mercado, superamos los almacenes y al superar los almacenes, entonces tumbamos la demanda, la oferta. Le pasó a la cebolla en casi prácticamente todo el 2023, la cebolla ha sufrido de precio. Sí. Oiga, otra de las experiencias que escuché de usted
es el tema de la visión que usted tuvo de depender como de solo productos para ciertos cultivos y decir, hay que diversificar. Y lo visionó y después pasó. Eso fue el 2006. Ajá. Sí, fue un tema interesante. Traíamos... Y era bien extraño, ¿no? Porque solamente no queriendo verlo, no se necesita ir a la escuela para darse cuenta de esto, porque pues yo no fui a la escuela, ¿eh? Aprendí, después me capacité en algunas capacitaciones que tienen que ver con algunos asesores empresariales, algunas escuelas de negocios, donde después fui, pero al principio llego a esta organización con cierta experiencia gerencial de algunas otras empresas donde había estado. Pero resulta que veo que tenemos un producto que el 90% de los ingresos venía de él, un producto. No era nuestro, lo distribuíamos. Okay. El 90% de los ingresos de ese producto o de los ingresos de la empresa venían de un cultivo, un solo cultivo, tomate. Y el 90% de los ingresos venían de un solo lugar, Sinaloa. Y entonces me pregunto, ¿qué pasaría? Se la pregunté a mis socios de ese entonces, dos agrónomos. ¿Qué pasaría si a nuestro distribuidor se le ocurre llevarse el producto? Bueno, no va a pasar. Eso no va a pasar. Ok. ¿Qué pasaría si el tomate de Sinaloa entrara en una crisis? Estás loco, esto no va a pasar. O sea, dos preguntas en una, pero al final de cuentas hubo una negación total. Eso pasa, hay un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí. No sé si es de Spencer. Este libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una historia de unos ciudadanos liliputenses que estaban muy cómodos junto con los ratoncitos, donde tenían una provisión inagotable de queso. Hasta que un día van a la bodega y no había nada y se resistían y otro día volvían porque tiene que haber queso, pues. O sea, ¿por qué se acabó? O sea, y al final la pregunta no es esa, es todas las cosas cambian. Lo único que no cambia es el cambio. Por tal motivo, estar dispuesto a cambiar es una condición propia de la vida. Y en ese cambio, la diversificación ofrece un portafolio que estabiliza los riesgos. Y entonces yo empecé a apostar por más productos, a diversificar para romper esa dependencia. El distribuidor decidió llevarse el producto. El producto entró en una crisis. Sinaloa entró en una virosis. Sí. Y nosotros vendíamos solamente en tomate o en la mayoría en tomate. Decidimos diversificar el maíz. Se metieron a grano. Que ahí nos agarró con los dedos atrás de la puerta la helada. Claro. Pero al final de cuentas era una parte del negocio, no era todo el negocio, porque la helada no solamente se llevó el maíz, se llevó mucho el maíz, pero se llevó lo que agarró. Hortalizas, todo. Pero ya estábamos en otros lugares y eso ayudaba un poco, por eso solamente se llevó una porcentualidad de la empresa. Y entonces, pues bueno, estos aprendizajes a mí me enseñaron que todo cambia, que lo único que no cambia es el cambio. Y entonces tenía que ponerme muy cuidadoso de los riesgos que hay de estar en la dependencia de que todo esté en un solo lugar. Hay que poner las canicas en varios hoyos, ¿no? Todos los sentidos. Es muy interesante esa parte. El mercado de los granos, invariablemente, para muchísimas empresas, Sinaloa es un muy buen mercado, que ahorita obviamente estamos atravesando por una crisis muy, muy compleja y pues suena fácil decirlo, ¿verdad? Y para el productor no debe ser fácil asimilarlo también, el sector está algo susceptible, pero también tienen que pensar en qué cambiar al interior de su sistema de producción, sí, porque hay que cuidar más los billetes. Sí, hay muchas oportunidades, las siguen habiendo. Hace mucho tiempo la Asociación de Agricultores nos habló de la producción de maíz palomero. Ajá. Hay maíz que se utiliza para otro tipo de procesos industriales, donde esos procesos van a la alimentación, pero le dan valor agregado. Y hay que sentarse con las industrias que se dedican a esta transformación. Este país también requiere
de que garanticemos que las cadenas productivas sean cadenas que le provoquen ingresos decentes a los productores. Definitivamente. El grave problema que tenemos en este país es que los precios del maíz no los fija el país. Esto ocurre porque estamos en el marco de un tratado que ha traído grandes beneficios al país, pero ha traído algunos riesgos enormes al sector primario que tiene que ver con el grano. Por tal motivo, hacer algo en este sentido es de política pública, política gubernamental. Y por otro lado, a los productores, por ejemplo, somos excedentarios de maíz blanco. Sí. Nuestro problema es que producimos casi 10 millones de toneladas más que las que consumimos, y las que importamos son de maíz amarillo. Por tal motivo, si nosotros somos capaces de equilibrar la balanza productiva, pero más allá de esto, el maíz amarillo para Estados Unidos, ellos son los primeros productores a nivel mundial. Producen 285 millones de toneladas y los usos que les dan son muy diversos. Ellos producen etanol, proteína, alimento directo, producen lo usan para la industria, para los cornflakes que nos mandan y que son producidos con ese maíz. Pues nadie dice que son transgénicos. Y los elotitos que compramos en algunos lugares amarillos que son para las carnes asadas, también desde ese amarillo. O sea, y no mencionamos el hecho este. Bueno, pues esto tiene que buscarse. En cuanto a mí, no me preocuparía, porque hoy por hoy somos 51% más dependientes de lo que éramos el 2018. Hoy importamos 51% más de granos que los que importábamos en el 2018. Es cierto que consumimos un poco más, pero producimos un mucho menos. Sí. Y en ese ejercicio tenemos que revisar si lo que estamos produciendo, como el arándano, como el berry, como el aguacate, estos le agregan más valor a nuestra producción, para buscar qué otras áreas de oportunidad en transformación y en producción se pueden aprovechar. Porque hoy no es solamente buscar la productividad y la ganancia neta, es la ganancia más el cuidado medioambiental. Es un parteaguas este ciclo agrícola, y sumémosle que en Sinaloa no tenemos ni siquiera asegurado el tema del agua, ¿no? Como dirigente, don Sergio, de Canacintra en Culiacán, han estado trabajando como Canacintra más bien en alguna propuesta de cambio de políticas públicas, porque la verdad sí se ve ausente el gobierno federal en este tema, y la consecuencia la estamos viviendo. O sea, se había tenido, por decir así, suerte 2 años, pero ya ahorita ya no. Sí, hemos trabajado con el tema de la transformación, impulsando algunas ideas. Nos hemos reunido con Economía, con el secretario Javier Gagiola. Hemos propuesto algunas ideas. Creemos que la Agenda 2030 beneficia a todos aquellos productores primarios del mundo. Ajá. Y que en este beneficio la atracción de inversión por temas medioambientales es un asunto de sí o sí, pero que para que esto ocurra y nosotros busquemos que la brecha de la pobreza se cierre, que tengamos menos pobres y una distribución de la riqueza más apropiada, es muy importante que mantengamos a los productores, no solamente a los pequeños y a los medianos, porque hoy, en este momento, las condiciones es: ¿de qué sirve que yo le dé dinero a aquel que no produce si voy a dejar de producir? Claro. Y si la producción tiene un mercado, el canal de comercialización, el mercado ya es cautivo, las personas van a seguir comiendo, produciendo, y si no hay aquí, lo van a traer de donde haya. Hoy tenemos una sobreproducción de maíz en el mundo, 1.260 millones de toneladas. O sea, el mundo tenía un promedio de 1.050 millones de toneladas. Traemos un 20% más de producción. Esto un poquito más del 20%. Esto significa que los futuros de maíz están en riesgo. Sí. O sea, que los presentes no son buenos y los futuros menos. Por tal motivo, en este ejercicio,
Mi propuesta es buscar la diversificación y que esta diversificación busque la rentabilidad, porque los canales de comercialización van a continuar. La demanda está creada. Claro. Y esta demanda la van a proveer a aquellos que tienen la mayor capacidad. Se llama economía de escala. Lo que estamos buscando proteger lo vamos a destruir si no provocamos mantener el ecosistema. Sinaloa es una unidad de productores de alta productividad, porque los productores que son pequeños rentan tierras o se juntan familiares y hacen producciones grandes. Pero sacábamos, por ejemplo, que para hacer un buen ingreso un productor de maíz tenía que sembrar más de 400 hectáreas. Si no, no se mantiene, porque si siembra 10 hectáreas, o como Michoacán, cuando vino Lázaro Cárdenas y le dio de media hectárea a 1 hectárea a 1 hectárea y media. Si siembra eso, esas ya desaparecieron, ya las compraron grandes empresas otra vez. El ejido está desapareciendo en el país. Bueno, pues con 10 hectáreas no se mantiene un productor. Tiene que sembrarlas de lo que sea y luego va y no vuelve a verlas, porque tiene que buscar trabajo para mantenerse. Para que sea negocio tiene que aumentar la producción. Y esta producción cada día estará en manos de productores más grandes, claro, más economías de escala que sean capaces de producir con menores costos, porque el costo se abate una vez que vas tecnificando o baja. Es que estamos en el medio como casi de una lucha de clases, ¿no? En este sentido, donde la clase media se ve muy afectada y la baja, pues casi desaparecida en ese sentido, ¿no? Casi, hoy tenemos menos clases medias. La clase media es la que más está recibiendo el impacto. Completamente. Y las clases altas están subiendo. O sea, hay menos ricos con más dinero y hay más pobres con menos dinero, porque aunque haya más ingresos, el dinero sirve para comprar menos. El poder adquisitivo. Y en el poder adquisitivo. Y si queremos revertir esta tendencia, tenemos que pensar en servicios. Tenemos que pensar en el valor que la gente recibe por lo que hace. El derecho a casa, cada familia, el derecho a su casa. También tenemos que pensar que alcance para el alimento, que alcance para la salud, que alcance para la educación, que alcance para la electricidad. Esto hoy no es posible en este país y en muchos países de América Latina no es posible. Por tal motivo, son unos retos muy grandes que tenemos pensando en una política humanista, pensando en una política que piense en los que menos tienen, porque si pensamos en los que menos tienen, necesitamos generar esas condiciones de desarrollo para que esos que menos tienen se desarrollen y que el dinero que tengan les alcance en un ecosistema donde la complementariedad alcance para todos, porque no es posible, no hay forma de alcanzar el desarrollo sin estos valores que son periféricos no estén completos. Me voy a poner un poquito político en mi comentario, pero yo por eso no estoy de acuerdo con algunas políticas de programas sociales que son un barril sin fondo y no generan economías, es dinero que se va. En el fondo, en alguna ocasión hubo una discusión entre el presidente Peña Nieto y Obama, donde Peña Nieto criticaba el populismo y él dijo, yo soy populista. Sí, señor. O sea, el Obamacare, o sea, salud para todos. Sí. O sea, el fondo de muchas políticas es bueno y es humanista, solo que el enfoque de la política tiene que estar basado en la productividad. Todo aquello que se paga para hacernos más productivos y puede ser subsidio al producto o subsidio a la producción, pero tiene que basarse en la productividad, en la competitividad, porque sí es cómo fomentas y cómo haces crecer. Tenemos muchas cosas que hacer. Hay personas que estaban en un estado de vulnerabilidad y que hoy las políticas les han ayudado mucho.
las personas de capacidades diferentes que antes llamaban minusválidos, los adultos mayores. O sea, sí, hay muchos casos de ese tipo. Sin embargo, y creo que es un tema en el que el país tiene que alcanzarle para eso y para la producción. El otro ejercicio es un tema que tiene que ver con la formalidad. La formalidad es una condición sí o sí, porque hoy por hoy nuestra formalidad está por encima del 50% a nivel nacional. ¿Subimos o bajamos? Subimos, hay más informalidad. ¿Más informalidad? Sí, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, hubo una política de castigo al empresariado para no darle beneficios de plazos para pago de impuestos. Muchas empresas cerraron y hubo un bono de 25,000 pesos para el comercio informal en la Ciudad de México. Oiga, y por cierto, ahorita nos quitaron el subsidio del empleo a los MIPYMES, ¿no? Sí. Yo ya pago más seguro social, o sea, y no puedo bajarle el sueldo al trabajador, pues, claro. Pago más seguro social y tengo un costo más elevado. Pues ahí el tema es volvernos más competitivos, porque en el momento que dejamos de ser competitivos, pues desaparecemos. Y alguien va a hacer lo que estás haciendo ahorita, lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Cómo nos volvemos más competitivos? Es complicadísimo. Esos son los retos que enfrentamos. Todo el año tengo con ese tema, Y sume del asunto agrícola, que yo estoy seguro que... No estoy seguro, yo conozco mi negocio, me termina afectando. Claro, hay que ponernos creativos. Sí. Hay que buscar en la creatividad de la oportunidad. Siempre he dicho, por ejemplo, el 25 de agosto Sael Barraza inicia una conferencia que va a durar 6 meses, un ciclo, y se llama Antifragilidad. Ajá. Y la antifragilidad, según el Nassim Nicolás Taleb, dice que es el fenómeno de oportunidad que existe en los momentos de riesgo. O sea, lo que mi abuelo decía hace muchos años, que el río revuelto era bonanza de pescadores. Sí. Hoy es río revuelto y hay que ver qué oportunidades hay en la mesa. Cuando a mí me prohibieron importar, me puse creativo y aparecieron productos nuevos. Y eso le ayudó al Estado, porque tuve que contratar a más colaboradores, porque facturé más, porque vendí más. Pago más impuestos. Desde luego que sí. Entonces, estas grandes oportunidades de repente están en la mesa y dices, a ver, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros aquí? O sea, oye, ¿y cómo lo podemos hacer? A eso le llamamos mastermind. La capacidad que tienen 1, 2 o 5 empresarios de reunirse, hablar del problema de cada uno ante el otro, porque vieran qué fácil es ver los errores en casa ajena. Claro. O sea, ver los errores que estás cometiendo tú, a mí se me hace sencillísimo hallarlos, pero los míos no los veo, porque estoy diseñado para ver para afuera, no para adentro. En la agricultura y la ganadería, ¿cómo se da eso? Entonces, no, tú lo estás haciendo mal. No, eres un cochinero. Esto. ¿Cómo qué te parece si tú administras las mías y yo administro las tuyas? Porque eres muy bueno para ver lo ajeno. Pues. Entonces, sí, ese ejercicio creo que es un ejercicio que hoy debería de hacerse. Y entonces, en este tema de la antifragilidad, creo que es un momento para trabajar con comunidades. Estas comunidades que ya aparecen en las redes sociales deberían de servirnos también empresarialmente para reunirnos y tomar consejo, discutir de lo que tengo, discutir de las oportunidades que hay. A mí me encanta cuando la vida me pone una adversidad, porque cada adversidad me hace aprender algo nuevo. A mí me fortalecen las adversidades y lo digo honestamente. No, a mí cuando me va mal, me va bien. O sea, entonces en ese ejercicio es cómo le saco provecho a la oportunidad que está ahorita. Porque sí es cierto, andan muchos que el miedo, la incertidumbre no los deja respirar. Pero, ¿y si este momento es para cambiar de cultivo? Para buscar una empresa que necesite calabazas o rábanos o zanahorias babies, o si necesita transformar aquí, o si la costeña necesita chiles ya preparados, terminados para comprarlos. O sea, si este momento es un momento de asociación,
por ejemplo, mi empresa está viendo en el entorno quién le produce algunos insumos que traemos de fuera para comprarlos en el estado. Una oportunidad. O sea, es una oportunidad para ellos, porque al final vamos a pagar un sobreprecio porque no vamos a hacer arrastre de transporte. Claro. Y ese sobreprecio, al final de cuentas, generará valor con los pequeños productores, porque son pequeñas superficies. Yo me río cuando habla de todo esto, ¿no? Porque así nació Semillero, ¿no? Semillero nació como un tema del año pasado. Tuve mucho trabajo, este año pinta para que la situación cambie, no haya tanta demanda de trabajo. Nosotros aquí en comentarios pues hacemos publicidad de redes, producimos mucho video, y todo el año pasado estuve por todo el país, y el antepasado y en la pandemia. Y este año me senté con Irán y le digo, Irán, pues ya, bueno, pues hay que hacer este podcast. Le digo, pues hay que pensar. Yo tenía un mes pensando en un nombre porque no quería que se llamara Comentarios como tal. Y me dijo, Semillero. Es diseñador gráfico, Irán. Pues Semillero me gusta, el podcast, el agropodcast de la revista Comentarios, está bien. Y ahí mismo, aquí me hizo el logo. Pues vamos a empezar ya, la semana que entra. ¿Cómo? No, ya. No. De veras, güey. Ya. Vamos a cerrar la primera temporada. Así lo vemos como oportunidad, y la gran oportunidad de esto es que nos hemos estado relacionando con mucha gente en el sector agrícola, transformador también, de la que yo no tenía el gusto de conocer. Y de ahí se van a derivar muchas oportunidades más. Estamos haciendo algo diferente. El cambio duele, invariablemente duele, ¿no? Y ese es el motivo de mi risa, ¿no? Cuando te cansas de fracasar, empiezas a acertar. Y las oportunidades están en decir, a ver, y de esto que ya hicimos, ¿dónde está el dinero? Porque al final muchas empresas empiezan a crecer y empiezan a crecer con pérdida, pero de repente se dan cuenta que tienen una masa grande, crítica, y dicen, ¿y dónde está el dinero? Porque necesitamos sacarlo. O sea, Twitter no ha ganado dinero desde que se fundó. Cierto. Pero Amazon perdió dinero mucho tiempo. Incluso cuando hizo Prime, $9,000 millones en un año de pérdida. O sea, pero Prime es el mercado cautivo de clientes más importante que ha logrado hacer Amazon para vender. Y entonces, hoy está perdiendo. No me digas eso, se está vendiendo más. Pierden el transporte, pero ganan la venta porque aumenta el volumen de la venta. Y Facebook, una comunidad, no tiene una comunidad a la que le vende publicidad hoy, pero antes no se la vendía. Los que se aceleraron fueron los de Google, que luego nos quisieron vender lo de las plataformas que ellos empezaron a desarrollar, y empezaron a hacer negocio hasta una moneda que luego desapareció cuando se cayó Bitcoin. La Alphabet, no fue Alphabet, fue. ¿Cómo se llamó la moneda de ellos? Tuvo un nombre. Bueno, pues esa moneda, ellos luego quisieron monetizar, pero acaban de meterle reversa. Entonces, Libra. Así se llama la moneda. Entonces, en ese ejercicio vemos dónde está la oportunidad de esto que está creciendo y que es una comunidad, y entonces le das a precios muy baratos la publicidad o un servicio o un producto a alguien que a ti te genera un ingreso. Sí, definitivamente son tiempos de cambio, así lo estamos asumiendo aquí. La verdad, y aprovechando el comercial de Amazon, estamos en Amazon Podcast, ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube. Hay que venderlo. Y la verdad que los números que traemos en Semillero a mí me sorprenden. Claro. Yo ya tuve un podcast anteriormente, lo participamos allá en Jalisco, lo he dicho mucho, Hablemos del Grano, y yo no lo controlaba, yo no veía los números. Aquí yo veo los números todos los días en la mañana, y lo interesante del tema electrónico es que son las estadísticas, te las avienta a tiempo real prácticamente. Sí. Podcast te lo avienta con un día de diferencia, pero yo estoy viendo cómo vamos creciendo todos los días, y este proyecto de Semillero yo le estoy apostando bien duro, justamente por eso. Para entrar a la fase final de este podcast, le tengo 2 preguntas, 3. Primera, ¿todavía tiene miedo al error? No, hombre, hace mucho que le perdí el miedo a equivocarme. De hecho, el error es una ruta. Sí. Le preguntaron a Alba Edison, que por cierto, a su mamá le dieron un papelito para decirle que ya no lo mandara porque era orate, no aprendía nada. Y ella guardó el papelito y le dijo, ¿qué dice el papel, mamá? Y ella le dijo que eres un niño muy inteligente, que ellos no te pueden enseñar, que te lo voy a tener que enseñar yo de aquí para adelante. Ella enseñó a Alba Edison y hizo pues la bombilla eléctrica, y es el fundador o el iniciador de la General Electric.
Pero resulta que después de que su madre muere, él busca entre sus cosas y si hay el papelito guardado. Y el papel decía, no mande a su hijo porque no aprende nada, porque es retrasado mental. Ok. Bueno, pues Alva Edison le dijeron, se equivocó 999 veces. No, encontré 999 veces de no hacerlo, formas de no hacer las cosas y una forma correcta. Por tal motivo, en la metodología actual establecemos una hipótesis de pensamiento, una idea, y empezamos a hacer ensayos que a esto le llamamos iteración, repetición. Entre más veloces seamos para repetir, vamos a llegar descartando errores al acierto. Por tal motivo, hoy la investigación científica puede ser acortada por la investigación metodológica que se basa en la repetición acelerada. Muy bien. ¿Qué se siente haber sido galardonado, reconocido como uno de los 10 CEOs más importantes de México por Great Place to Work? Da mucho gusto, la verdad es que da mucho gusto, pero creo que no soy yo. Y lo digo honestamente, no soy yo. Tengo solamente una virtud, que seguramente tengo algunas otras, pero una que me reconozco profundamente. Sé reunirme de personas que son mejores que yo. Okay. Y cuando he tenido esa virtud de reunirme con personas mejores que yo, han hecho grandes cosas que de repente se le atribuyen al director. Porque también los errores se le atribuyen al director. Great Place to Work dijo que el CEO de FIASA era uno de los 100 mejores CEOs del país. Okay. Tiene que ver con su metodología, con su análisis, con su revisión. Pero cuando se refiere al CEO, se refiere a todo el equipo que forma, porque el CEO es la cara. Sí, al final, cuando el CEO escucha a otros, cuando el director está escuchando a su equipo que está detrás, él se lleva los errores, pero también se lleva las victorias. ¿Cuántos son en FIASA ya? 124 hasta el día de hoy, 126 ya. Y en 2011, y contando. Y en 2011 eran 20 y tantos. 23 creo. ¿Todavía es un motor de 8 cilindros? Sí, cómo no. Uno ya tiene que ser eléctrico. Uno no cambia, aprende a vivir. De hecho, la naturaleza humana de cada ser es única y es perenne y le pertenece, y podrán cambiar los años y podrá dejar de correr o dejar de cargar mucho peso. Pero el espíritu indomable, ese que quiere atreverse a hacer un reto, a lograrlo, a sentirse retado por la realidad, ese no se muere. Yo he bajado de correr riesgos y hoy estoy planteando dejar la dirección de la empresa para dedicarme a la estrategia de la empresa. Para lo global. Sí, un poquito para dejar de hacerle estorbo a los que todavía se pueden echar el saco de cemento a la espalda. Sí, pero me imagino que la tirada es ya empezar a continuar el crecimiento global. Buscar la parte global, pasar tiempo en otros países acompañando a los equipos jóvenes de otros países a llevar el mensaje de lo que hace la empresa, a llevar la pasión de la empresa, porque nadie la puede transmitir como aquel que la vivió. A mí me encanta platicar historias de cuando empezamos, platicar historias de productos, platicar cómo nacieron y cómo se han comportado. A mí me apasiona mucho el tema del campo. Mucho. Y todos los días aprendo algo. Entonces creo que visitar otros países me va a dar una visión mejor, y seguramente espero regresar y transmitírsela a mis nietos, porque al final son la generación que me debe preocupar ahorita. Pues sí, esperemos todo este semillero para que venga y platique esas experiencias que haya agarrado en otros países del mundo. A la orden siempre. Yo con esto cierro. Yo también me siento, traigo un motor de 8 cilindros. Mi camarada Irán, que está junto conmigo en este proyecto, él tiene otra forma de ser. Yo soy más acelerado y cuesta trabajo bajarle a veces uno también al acelerador, pues. Ponerlo neutral y decir, espérate, pues, está bien, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Donde dos personas son iguales, una sale sobrando. Es muy importante que haya el complemento.
El complemento es aquel que nos dice, cuidado, te vas a pegar un golpe, porque él ve lo que nosotros no vemos. Yo me he equivocado más veces de las que he tenido aciertos, pero he tenido algunos aciertos que me han llenado de satisfacción. Podría decirte que me han llenado de gloria, pero la gloria no es mía, la gloria es de todos los que están alrededor, porque ha habido cosas donde le hemos bateado, donde le hemos pegado por el puro medio, y me ha dado mucho gusto saber de lo que somos capaces. Hay ocasiones en que hay gente que nos habla para resolver un problema y somos capaces de resolverlo por toda la experiencia que hemos acumulado, por los errores que hemos cometido, y nos da un gusto enorme porque es mucho más que el dinero. Es la satisfacción de saber que hay personas que confían en nosotros, porque esos que confían le van a decir a otros y esos le van a decir a otros, y al final lo que uno hace, la obra, esa no muere, esa se queda para siempre. Y como lo hemos hablado aquí, trascender. La búsqueda de la trascendencia. En algún momento la trascendencia se convierte en el elemento más importante de lo que hacemos. Es la punta de la pirámide de la necesidad de Maslow. Sí. Yo creo que eso vamos a poner aquí en el podcast allá en la segunda temporada. Al final de cuentas, Abraham Maslow hablaba mucho del deseo de trascender, pero eso es algo de la naturaleza humana. O sea, de hecho, nacemos para trascender. Yo soy la herencia de mi abuelo y del abuelo de mi abuelo, porque conservo en ellos algunas características y que se las agradezco a la vida. Por mucho tiempo estuve enojado con mi padre, pero no era con mi padre, era conmigo, con lo que yo tenía, los rasgos que veía en mi padre míos. Cuando hice las paces conmigo, las hice con mi padre y empecé a agradecer la vida que ese ser humano me dio, porque de él conservo la palabra, el deseo por el trabajo, el cuidado de la reputación, el ser y tener tiene que ver con el padre y con la madre, y estar en paz con esas figuras. No tienes idea del potencial tan grande que expresa el ser humano cuando está en paz con ellos. Muchas gracias por sus palabras, se me hicieron muy bonitas. Mi papá pues cumplió 16 años de muerto hace menos de 15 días. Y el estar en paz con mi papá me ha costado trabajo. Yo trabajo todos los días. Yo recuerdo a mi papá todos los días. En la mañana, en la tarde y en la noche. Todos los días. Y tengo un hijo, tiene casi 5 años. Y siempre hablo de las manos, porque las manos de mi papá las veo en mis manos, igualitas. Yo le agarraba mucho las manos a mi papá, y las manos de mi hijo son igualitas que las mías. Claro. Muchas gracias. Lo pueden encontrar en Instagram como Sergio Álvarez Fiasa. Sí. Las redes sociales de Fiasa pues se las ponemos aquí también. Sí, con mucho gusto para servirles. Sí, Rafiki le dice a Simba en la película El Rey León: conozco a tu padre. Dirás, conociste a tu padre. No, cuando nuestros padres mueren, nos convertimos en nuestros padres, y nuestros hijos en nuestros hijos, hasta que nuestros hijos se convierten en nosotros, en un ciclo interminable donde uno termina la tarea y le empieza el que sigue. No me va a creer, pero ya ve que aquí en la entrada del estudio hay 2 árboles, uno chiquitillo y uno grande. El grande tiene 30 años, lo sembramos mi papá y yo. El chiquitillo lo sembramos mi papá y yo, mi hijo y yo, hace 1 año. Bueno, pues es así. A lo mejor a ti no te tocan los frutos, y quizás sí. Pero pues bueno, sin importar a quién le toquen, seguramente tu hijo un día plantará un árbol con el hijo de él. El fruto de ese árbol va a ser la sombra que dé. Como el fruto que da el árbol de mi papá y mío es la sombra que da. No tengo duda. Y bueno, pues seguimos manteniendo ese cuidado de la palabra del ser de mi padre. Muchas gracias, Sergio Álvarez. Muy bonito cierre del podcast, el 14º. Denle like, compartan. Estamos muy agradecidos porque cómo ha crecido Semillero Agro Podcast. Es el penúltimo de esta primera temporada. Esperamos verlo pronto por acá, cuando haya oportunidad. O sea, que haya novedades, confianza con usted mismo en lo personal. Muy agradecido por su confianza, por haber venido aquí a Semillero. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Irán. Estoy a la disposición de Semillero. Me encanta, lo voy a escuchar. Escuché una parte del podcast de Enrique Riveros. La verdad es que me encanta la claridad que tiene el ingeniero Riveros. Me puedo decir orgullosamente que soy su amigo. Igualmente. Ahí estamos, Marco Díaz, Sergio Álvarez. Qué bonito.